Hola, buen día. Estamos en Algo Vamos a Inventar especial Armenia en esta nueva emisión de los especiales donde te mostramos en Africana y te contamos y te narramos y te llevamos a vos que estás del otro lado lugares, historias, sabores, quizás datos que no tengas muy en cuenta, que nosotros mismos inclusive nos vamos enterando en el paso a paso de todos estos rincones vericuetos de cada uno de los lugares del mundo donde en Africana siempre vamos a compartirte estas cosas. Bueno, en este caso, hoy le toca el turno a Armenia y hay tanto para contar que no podemos quedarnos con demasiada presentación porque esto viene con un montón de información y bastante cargado. Bienvenidos a Armenia, bienvenidos a Algo Vamos a Inventar, bienvenidos a los especiales de Africana Contenidos. Y bueno, viajamos hoy por Armenia, una antigua república soviética, un estado unitario multipartidista y en un proceso de democratización que tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Está dotada de un rico patrimonio cultural, se destacó como la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial cultural, histórica y políticamente. Armenia se considera como parte de Europa. Sin embargo, su localización en el Cáucaso meridional la sitúa en una supuesta frontera imaginaria entre Europa y Asia. En realidad, se trata de un país transcontinental a medio camino entre los dos ámbitos geográficos. El país está dividido en 11 provincias, se sitúa entre el Mar Negro y el Mar Caspio y sus vecinos limítrofes son Turquía, Georgia, Azerbaiyán e Irán. País lleno de rincones, montañoso y con grandes campos de cultivos. Un lugar con diversidad de paisajes y la belleza de sus vistas que cautivan una visita que para muchos, inclusive para nosotros, será toda una sorpresa. Bienvenidos a Armenia. Pero no estoy solo y en la mesa están ellos, están nuestros compañeros de todos los especiales, están siempre listos, prestos y le damos la bienvenida a todos. Ahí están Lucio Fraunayar, Daniel Machado, Diego Piccolo. Bueno, muchachos, bienvenidos a Armenia. Gracias, bienvenidos a todos. Qué lindo país, ¿eh? Con las imágenes que estuvimos viendo, realmente bello. Exacto. Sí, con mucha historia. Muy no lindo. Nada. Muy lindo para ver. Aquellas personas que tengan la posibilidad tienen que disfrutar de las vistas de este lugar. Dávalos se ríe. De este lugar tan, claro, de este lugar tan lindo, obvio. Sí, es mejor reírse que cualquier otra. Obvio. Bueno, empecemos a presentar los espacios de cada uno de ustedes. En este caso, a quien tengo a mi como está cambiado, a mi izquierda, acá en la pantalla, ahí el señor Lucio Fraunayar. Lucio, bienvenido y bueno, tu espacio en el día de hoy con el especial de Armenia. Muy buenos días a todos. Y sí, acá estamos en Armenia, es el lugar donde nos toca visitar hoy y siempre traigo turismo. Hoy no podía faltar, obviamente, ya lo habíamos dicho y adelantado, es un país con mucha historia, entonces hoy vamos a visitar algunos de los lugares icónicos y de los más bellos que tiene este hermoso país. Tenemos muchos monasterios, tenemos lagos, tenemos ciudades, tenemos montañas, hay de todo en Armenia para disfrutar y recorrer, ¿sí? Tenemos la posibilidad de ir a este hermoso país.
Ok, perfecto. Entonces le doy el espacio a Diego Piccolo para que presente su lugar en el programa del día de hoy. Sí, mi espacio es el del cine, obviamente. Ya me conocen, ya soy prácticamente famoso. Usted sabe que me paran por la calle, todos con barbijo, obviamente. Por la calle me dicen, qué buen trabajo, muy bien, Africana Contenidos. ¿Cuál es el próximo país? Me preguntan. Y yo le digo, no, un momento. Mantengamos la expectativa, ya se enterarán por nuestras redes, que luego seguramente Lucio Fraunayar estará pasándoles a todos. Bueno, el cine es mi columna y hoy traigo 3 películas, como siempre, casi siempre, a veces traemos 4. Un cine armenio que data desde 1924. No es de ayer, ojo, tiene su tradición. Y por eso elegimos 3 films para compartir hoy con todos ustedes. Sí, como la mayoría de los países, salvo los países, bueno, todos lo hacen, ¿no? Todos, el cine, como siempre decimos, es un vehículo como para aprender historia de los países y demás. Pero bueno, hay países que hacen más énfasis, ponen más énfasis en eso, ¿no? Bueno, Armenia es uno de ellos. Así que traemos 3 películas donde vamos a conocer un poco más de este país. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a tener en el lugar de quien habló con ustedes recién, Diego Piccolo. Señor Daniel Machado, desde Brasil, en este caso, hablando con nosotros en Africana Contenidos, especialmente Armenia en el día de hoy. Saludos a todos los que están mirando. Y sí, hoy el asunto es Armenia. Estamos hablando acá de Brasilia, directamente de la Plaza de los Tres Poderes, donde tuvimos algunos inconvenientes esta semana, ¿no? Bueno, que fueron noticias mundial. Y bueno, y Armenia. Armenia es un país de mucha historia que pasó por un genocidio en el siglo pasado, después hizo parte de la Unión Soviética y hoy intenta mejorar económicamente. Vamos a hablar un poco de lo que es la economía de Armenia, cómo está la situación de Armenia y lo que esas cosas pasadas, todos esos problemas que tuvieron, el genocidio, el desplome de la Unión Soviética, por lo que reflejó hasta hoy. Tenemos un poco para contar de toda esa parte de Armenia. Es un país que sufrió sus problemas y por eso está buscando soluciones para su economía, para intentar mejorar. Como nuestra apertura ya destacó bastante, es un país que queda en la Euroasia, ¿no? Es un poco de Europa y un poco de Asia, pero culturalmente es totalmente europea. Incluso en la última eliminatoria de la Copa del Mundo de fútbol, jugó partidos por Europa, ¿no? Se comió 6-0 de Alemania y empató con Liechtenstein. No tuvo mucho suceso. Bueno, pero eso es un poco de lo que vamos a hablar de Armenia. Ok, perfecto. Entonces, ahí estaba. Recordemos que también tenemos a Paula Bernardoni con los sabores de este país, como siempre, y a Aldana Romaniuk, donde nos contará historias mínimas, estas historias donde dan un poco de color a cada uno de los lugares de estos países. Bueno, sí, Diego. No, digo que Machado está cada vez más afilado con el castellano, no solo con el español, está hablando en argentino porque tiró, se comió 6. Sí, le falta en Uruguay se habla así también, ¿no? Entonces... No, está bien, pero vos sos brasileño. Vos sos brasileño. No, vos sos brasileño. No te trates de sacar, vos sos brasileño. Porque primero... Soy uruguayo también. En la tabla está segundo Armenia, atrás de Alemania, que ahora Alemania levantó porque venía flojito y en esta última fecha ganó creo que los 3 partidos, entonces pasó al frente. Pero Armenia venía peleando con Macedonia. No sé pero el empate con Liechtenstein es un problema grave, porque ahí le saca la posibilidad, porque Liechtenstein, hay que ganar de Liechtenstein, ¿no? Con todo respeto a la gente de Liechtenstein, que yo no sé ni cómo es el adjetivo gentílico. ¿Quién nació en Liechtenstein? ¿Es lo que? Claro, no se sabe. Pueden ser no sé, ¿quién? Pueden ser los ¿cómo es? Pueden ser los principescos, es un principado. Sí, pero no creo que sea. Pero bueno,
¡Ojo! Bueno, ¡Ojo! Esa es una tarea para cuando hagamos Liechtenstein. Hay que decirlo despacito porque... habla de esa forma más bonita, Dávalos. ¿Cómo es? Principescos. No, el nombre del país. Liechtenstein. Ah, ahí sí. Qué calidad. Igual, ¿sabés que muchas veces lo practiqué mismo? No sé, a ver, Turkmenistán, uno se le mezclan ciertas letras y por ahí las termina obviando, las pasas por arriba sin querer, obviamente. Entonces en la práctica, pero Liechtenstein es difícil. Por lo menos para nosotros es difícil, por lo menos para mí. Entonces voy despacito diciendo letra por letra para que no falte ninguna. Pero bueno. No, acá le decimos Liechtenstein. Y queda así, bro. Liechtenstein. Y no sé si es así la pronunciación. Acá en Brasil le decimos así. Se pronuncia Liechtenstein. ¿Cómo es? Liechtenstein. 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 Stein es estrella, Lichten es brillante. Estrella luminosa, papá. Mirá, muy bien. Está. Estudió un año de alemán. Piccolo estudió un año de alemán y se acuerda algo. Muy bien. Ahora erudito. Estudia francés. El erudito de la mesa. Claro, ahora estudia francés. Pues esta biblioteca no es no, bueno, después tomamos las clases de francés fuera de aire. Empecemos porque tenemos que caminar Armenia y es bastante. Bueno, acá no nos podemos detener en ciertas cosas que marcan un antes y un después de un país. En este caso, no podemos obviar lo que fue el genocidio armenio y vamos a estar hablando de ello en un ratito también porque ha marcado un antes y un después no solamente de Armenia sino de otros países alrededor de ella y también la responsabilidad de todos los demás países en torno a este tema. En un rato vamos a estar hablando porque no es menor. Uno a veces nosotros siempre tratamos de contar cosas positivas, cosas que quizás no están dentro del imaginario colectivo de las personas si le nombramos a un país específico, pero en este caso hay un tema que por mucho que nosotros no querramos tocarlo por una cuestión de que es algo triste, feo, marcó una bisagra de lo que es la realidad armenia con respecto a su historia previa a ese suceso de 1915. Así que bueno, en un rato vamos a estar hablando de ello. Sí, Daniel. No, ya en el caso de Armenia, tanto el genocidio, principalmente el genocidio, como el desplome de la Unión Soviética, está afectando la economía hasta hoy, ¿no? Es un país que lo que pasó hace 100 años y lo que pasó a 30, lo está lastimando económicamente hasta hoy. Necesita hacer muchas cosas para intentar recuperar tanto socialmente, pero también económicamente por causa de todo eso que pasó en el pasado. Exacto, por eso la contextualización de la historia y de la realidad es necesaria. Si no va a marcar algo muy, muy, muy potente que digamos, por ahí lo podemos pasar por alto, pero esto no lo podemos pasar por alto y tenemos que hablar, aunque sea algo feo, pero es parte de la historia. ¿Qué va a ser? Bueno, empezamos a caminar, algo vamos a inventar, empezamos a caminar por las montañas y por los prados, por los valles de Armenia, quizás, tal vez, con Lucio Fraunayer en un ratito, pero primero vamos a darle pie a Diego Piccolo, porque el cine, porque si ya que estábamos hablando de algo medio álgido, vamos con el cine que quizás nos entretenga y también empiece a llevarnos por esos lugares de la historia que probablemente no queden ajenos al séptimo arte. Diego Piccolo. Sí, bueno, decíamos álgido, sí, acá hay algunos títulos un poco, no sé si álgidos, pero sí como controversiales, vamos a decir. Bueno, vamos a ir directamente sin prolegómenos. Espera un momento que suena el teléfono, no sé quién es el inoportuno que llama. Ahí estoy bien.
El teléfono fijo, porque todavía tenemos fijo acá. Vamos a ir con el primer film, que es una historia de locos. Una historia de locos. Una historia de locos. No me salen imágenes y cosas. Bueno, corre el año 1981. Y Aram es un joven de origen armenio, obviamente, que pertenece a una familia humilde y que se siente orgulloso del espíritu revolucionario de su pueblo. Acá hay mucho en el cine y en toda la historia, me imagino que veríamos que hay mucho tema de revolución en Armenia. Un país que estuvo bastante tiempo en lucha, ¿no? El joven no tarda en ser captado por un grupo terrorista que busca vengar el agravio cometido contra la nación armenia y hace volar el coche del embajador ¿de dónde? De Turquía, justamente, en París. O sea que células que van por el mundo, como ya hemos visto, vemos habitualmente de otros países, pero bueno, en este caso, él participa de una célula, pongámosle terrorista, en este caso, revolucionaria, armenia, en París, en Francia, como para vengar de alguna manera lo que hoy sigue siendo el estigma de el genocidio en manos de los turcos, ¿no? En manos de los turcos. Bueno, Gis decía que pasaba en ese momento en bicicleta, queda gravemente herido. Aram huye y se une al Ejército de Liberación de Armenia en Beirut. O sea, una mezcla, hogar de la revolución armenia en esa época. Estamos hablando del 81. Mientras tanto, Anuj, la madre de Aram, que es este chico que se une a la revolución, visita a Gilles en el hospital para pedirle perdón. Acá ya se mezcla un poco, ¿no? Se mezcla un poco de humanismo también, ¿no? No es solo armas, revolución y demás. En el hospital para pedirle perdón. Una vez recuperado, va en busca del terrorista o revolucionario que ha destrozado su vida. Y será entonces cuando conozca a la familia de Aram que le da la bienvenida. O sea, es la historia de dos pibes, uno revolucionario y el otro que sufre las consecuencias de un atentado que provoca el primero, y después el encuentro entre ambos. O sea que está bien el argumento, es piola. Basada en la autobiografía del periodista José Antonio Gurriarán, víctima de un atentado perpetrado por combatientes armenios. Así que es una película interesante para ver, linda. Es del director Robert Guédiguian, que siempre hace películas con una cierta épica. Así que, bueno, yo creo que vale la pena observarla. No, lo que estaba viendo, claro, que él vive en Marsella. Yo veo la palabra Marsella y inmediatamente me imagino, ¿no? El fútbol. Vive en Marsella este muchacho. Un dato aleatorio en este caso. Así que bueno, una historia de locos, no es tan de locos, es bastante narrativa de una situación, y le vamos a poner 3 pícolos. Está bien, vale la pena. Aceptable. Vamos a poner 3 pícolos. Está buena, aceptable. Sí, después venimos con otra película que es un tanto psicológica, un poco, ¿cómo decir?, de ficción, un poco rara, pero interesante también. Y es Lorik con K al final. Una misteriosa intervención divina transforma a un actor egocéntrico en un hombre con un corazón de oro en el drama de Alexei Slovin. Es un drama sobre cambios de cuerpos del ruso Alexei Slovin. Cambios de cuerpo, estamos hablando de ficción total, ¿no? Que se proyecta en la competición de primeros largos de Black Knight y tal. Bueno, gira en torno a un actor egocéntrico de mediana edad llamado Lorenz Alexandrovich, protagonizado por Michael Pogosian, que también ha coescrito y coproducido el film. Perdón que me trabo, lo que pasa es que aparece el mensaje por todos lados, no sé qué pasa hoy a la mañana.
cuya pasión por el teatro solo puede compararse con su desprecio hacia los que le rodean. Mandón, maleducado, arrogante, convencido de que nadie con él que hable con él puede igualar su capacidad intelectual, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Siempre se enfada por las cosas que no son de su gusto y esgrime citas de dramas clásicos para intimidar a su círculo de colaboradores y vecinos. Pero cambia, todo cambia. Aunque la modestia y la amabilidad no son el fuerte de Lorick hasta que se pone en la piel de los otros. Cuando el teatro cierra, algo que ha pasado acá con la pandemia en todos lados, andás a ver cómo le ha repercutido a mucha gente como Lorick, por una supuesta renovación que en realidad convertiría el edificio en la sede de un partido político poderoso, acá entra un poquito la política, corrupto y ávido de dinero. Lorick pierde los papeles, triste y deprimido por el desgraciado giro de los acontecimientos a un día del estreno de una obra basada en Alicia en el País de las Maravillas, vuelve a casa para ahogarse en la autocompasión. Allí sucede una misteriosa intervención divina, mientras mira una foto enmarcada de sus padres actores que murieron en un accidente de coche hace mucho tiempo. Bueno, ahí empieza todo el tema de la incorporación de otro cuerpo, que es donde él realmente cambia y pasa a ser una buena persona. Pero es muy teatral la película, es interesante de ver, y se lleva 4 pícolos en esta oportunidad. 4 pícolos para Lorick. Bueno, 4 pícolos para Lorick, esta película que evidentemente, como decía Diego, tiene tintes de teatro. Sí, teatral y fantasiosa, quería decir yo, no de ficción, fantasiosa. Bastante fantasiosa y, bueno, y realista a la vez, como todo, ¿no? Como todo es relativo. Como decía el gran Albert Einstein, hablando de Liechtenstein, Albert Einstein tenía bastante razón porque todo es muy relativo. Excelente. Nietzsche Bueno, acá también hablaba mucho de la relatividad. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy? Afilado como navaja. Sí. Bueno, mientras... Queda la última. Queda por eso. Vamos entonces a la última película de Diego Piccolo y este espacio de Armenia en el día de hoy. El cine armenio, evidentemente, con el drama como, Sí. como línea discursiva. Sí. Sí, es como línea discursiva, tal cual. Usted lo ha dicho muy bien, como siempre. La verdad que usted me tengo que sacar el sombrero chapeau, como le dice. Queda la última, que no por eso es la menos importante. A veces los últimos son los primeros, a veces es la más importante. No es el caso, pero bueno, voy spoileando. Le Voyage en Arménie. El viaje en Armenia, Le Voyage en Arménie. El viaje en Armenia es una película francesa, pero hecha en Armenia y con todos actores armenios, y dirigida por Robert Guédiguian, que es el director de la primera película que estuvimos viendo, Una historia de locos. Al enterarse de que está gravemente enfermo su padre, Barsam decide volver a su tierra natal. Antes de irse a Armenia, le deja a su hija Ana numerosas pistas para que pueda encontrarlo. Ana emprende entonces la clase de viaje que su padre quería que hiciera. Ahí está, Ana. Un viaje iniciático, y dale, ¿no? Un viaje iniciático, una forma de educación sentimental, un regreso a la adolescencia. Ana encontrará a su padre en un pueblo perdido del Cáucaso, sentado bajo un árbol frutal en flor. Bueno, es una película, por ejemplo, que ganó un premio en 2006 en el Festival de Roma, como mejor actriz, a Ariane Ascaride, que es una historia... un drama romántico, podríamos decir, pero no desde lo que sería una pareja, sino desde una relación entre padre e hija, porque no se veían hace un montón, y al enterarse que está gravemente enfermo, ella viaja a verlo y demás. Bueno, tiene escenas de acción también. Está bien hecha la película, y sobre todo las imágenes, ¿no? Las imágenes, la foto... turísticamente interesante como para conocer un poco de Armenia, con un trasfondo y un argumento detrás que obviamente toda película debe tener. Así que otra producción más del cine armenio, que como dijimos en su comienzo no es nuevo, arrancó por los años 20 y pico, cuando era la Unión Soviética y demás, cuando era parte de la Unión Soviética,
y siguió su carrera hasta hoy. Así que el cine armenio es frondoso, está aquí en Africana Contenidos, y Le Voyage en Arménie se lleva 3 pícolos como última película y última entrega de esta serie de hoy en Africana Contenidos, esta serie cinematográfica para que todo el mundo pueda disfrutar en familia o como quiera. Seguimos por este especial de Armenia, en este caso justamente donde la mayor graficación, si se quiere el término, de cada uno de los lugares son sus enclaves a visitar, su parte turística, sus paisajes, sus lugares emblemáticos, ¿por qué no? Y en este caso, y para esos menesteres, está el señor Lucio Frau Nayar. Así es, porque Armenia tiene muchos lugares lindos, con mucha historia, mucho paisaje por descubrir y visitar. Así que empezamos con el monasterio de Tatev. Es uno de los lugares más históricos, es un monasterio apostólico del siglo IX. Está ubicado en una amplia altiplanicie del basalto, cerca del pueblo de Tatev, por eso se debe su nombre, en el borde de una profunda garganta del río Borotán. En los siglos XIV y XV, esta albergó una de las universidades medievales más importantes de Armenia, la Universidad de Tatev, que contribuyó al impulso de la ciencia, la religión y la filosofía del país. Está rodeado de montañas donde podés disfrutar del hermoso paisaje, además de que está lleno de historia y de arte en su arquitectura y diseño. Ahí estamos terminando con el monasterio Tatev. Pasamos por el lago Sevan, es el lago más grande de Armenia y uno de los lagos de alta montaña más extensos del mundo. Este está protegido como Parque Nacional Sevan. Está situado dentro de la provincia de Gegarkinuki, al este de Armenia. Es alimentado por 28 ríos y arroyos y solo el 10% del agua es drenada por el río Arsdan, mientras que el 90% del agua restante se evapora. Este es un lugar único dentro de Armenia en donde podrás disfrutar de sus maravillosas playas ubicadas en la orilla, a lo largo de toda la orilla del lago. Además puedes ver el monasterio de Sevanankank, así se pronuncia, y el cementerio de Naraduz, un cementerio medieval repleto de yacarés. Yacarés no animales, sino que son piedras grabadas de la cultura armenia, no son los animales yacarés. Después tenemos el monasterio Korvirap, es un monasterio ubicado en la llanura de Ararat.
cerca de la frontera con Turquía, en donde hoy en día este monasterio fue el lugar donde estuvo encarcelado durante 14 años San Gregorio el Iluminador, uno de los próceres y personajes más importantes de este país, quien fue el fundador y santo patrón de la Iglesia Apostólica Arménica. Fue mandada a construir por el rey Nerses III, el constructor, como señal de veneración a San Gregorio, y es uno de los sitios de peregrinación más importantes de Armenia, también lleno de cultura y paisajismo. Tenemos el templo pagano Garni, es un antiguo templo localizado en el pueblo de Garni, es la estructura mejor conservada de la Armenia precristiana, una de las atracciones turísticas más importantes de Armenia, sin lugar a dudas. Es su único templo clásico, así como también de los estados del Cáucaso, no solo de Armenia. Su creación se cree que fue por orden del rey Tridates I en el año 77 después de Cristo, como templo dedicado al dios solar Mir. Por eso es el templo pagano, porque no se debe a la religión cristiana. Cuando se tomó el cristianismo como religión estatal, este pasó a ser residencia de verano de la hermana del rey Tridates, Osrobihut, es el nombre de la hermana del rey Tridates III. En esta época se derrumbaron todos los templos paganos anteriores. Este fue el único que quedó en pie debido a que pasó a ser una residencia de verano, si no también hubiese sido derrumbado. Años después, puntualmente el 4 de junio de 1679, sufrió un derrumbe y la destrucción total, pero no fue intencionado, sino que fue a causa de un terremoto. Y muchos años después, entre 1930 y 1949, se realizaron excavaciones para encontrar las antiguas partes del templo, y en 1975 lo reconstruyeron a cero de nuevo, utilizando una gran cantidad de piedras originales, y el restante los pusieron con piedras de color blanco matiz, para que se distingan cuáles eran las piedras originales de aquel templo pagano y cuáles son las que completaron esta obra arquitectónica con mucha historia. Nos quedan dos lugares en esta primera salida. El monasterio Novarang está situado en un cañón de la comunidad rural de Areni, al sur de Armenia, renovado en 2 oportunidades en el siglo XX. Es una de las 5 atracciones principales de Armenia. Este monasterio está compuesto por varias iglesias, como la iglesia San Juan del Procurador, la capilla de San Gregorio, la iglesia Santa Madre de Dios y el museo del arquitecto Momik. Es un lugar único para visitar, con mucha cultura, mucha historia y mucha arquitectura para los amantes de la historia arquitectónica. Este es uno de los lugares puntuales que tienen que ir a ver en Armenia. Y tenemos la ciudad de Ereván, es la capital obviamente de Armenia, como así también la mayor ciudad del país en cuanto a población. Se ubica en el extremo oriental de la llanura del monte Ararat. La parte superior de la ciudad está rodeada por 3 puntos de montaña y las orillas del río Asradán. Este forma un cañón que divide la ciudad en 2 partes, con una elevación de entre 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar. Hay mucha altura. Su origen se remonta al siglo VIII a.C., con la fundación de la fortaleza Uritania de Erebuni en el año 782 a.C. Las ruinas de dicha fortaleza son uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, que no te puedes perder, tenés que ir a visitarlos. Si vas a Armenia es una de las paradas obligatorias, además de que tienen la Galería Nacional de Armenia, el Museo de Historia de Armenia, la Catedral de la ciudad es muy bella, con mucha arquitectura, el mercado y la ópera son los lugares recomendados de este hermoso país, de esta hermosa capital de este hermoso país. Bueno, ahí teníamos a Lucio Fraunayar con la primera salida de esta sección turística, en este caso de Armenia. Vamos a ir en este momento a Brasil para que sepamos un poquito más de la economía, sepamos de qué va entonces la realidad económica de Armenia, de la mano de Daniel Machado. Bueno,
Hoy hablamos de Armenia, ¿no? Y de la economía de Armenia. Antes solo quiero destacar algunos puntos históricos que de alguna forma explican parte de las dificultades económicas y sociales que el país tuvo y tiene hasta hoy. Hay registro de la cultura armenia del año 2492 a.C. o antes de la era común, como algunos prefieren. Armenia fue el primer territorio en el mundo a establecer el cristianismo y como religión oficial. Eso se sucedió en el año 301. Armenia se transformó en un país cristiano antes mismo del Imperio Romano. Bueno, después de eso, Armenia alternó periodos de independencia con otros y periodos de dominación extranjera. Entonces, sí, Armenia no fue siempre un país independiente, hubo cambios. Entre 1915 a 1903, el gran crimen contra Armenia, el genocidio que mató entre 800.000 a 1.800.000 personas, ese genocidio, que es lo que hablamos en el comienzo del programa, hace daño hasta hoy. El genocidio fue provocado en el contexto del Imperio Otomano, hoy Turquía, y hasta hoy envuelve muchos duelos, peleas y polémicas. Después, Armenia se transformó en un país de la República Soviética, y eso tuvo duración de poco más de 70 años. En 1991, Armenia pasa a ser un país independiente. Y bueno, la independencia vino con el colapso de la Unión Soviética, y eso, claro, trajo muchos problemas con reflexo hasta hoy. Armenia en aquel año tenía 3,5 millones de habitantes, 3,5 millones de habitantes. Hoy tiene alrededor de 3 millones. Eso también puntúa un poco del tamaño de que fue el genocidio, ¿no? Estamos hablando de un genocidio que mató 800.000 a 1.800.000 personas en 1920, en los años 1920. Imagina que hoy Armenia tiene 3 millones de personas. Entonces, sí, fue un masacre descomunal. Hoy Armenia podría tener mucho más gente si no hubiera ese genocidio. Estamos 800.000 o a 1.800.000 en 1920. Para hoy, no sé ni cómo hablar, pero yo que sé, Armenia debería tener unos 10 millones de habitantes, hoy si no hubiera pasado por el genocidio. Y también los reflexos de la Unión Soviética, ¿no? Porque cuando Armenia sale de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética se desploma, Armenia tenía 3,5 millones de habitantes, hoy tiene solo 3 millones. ¿Por qué pasó eso? Porque la gente se fue del país en busca de mejores oportunidades. Lo mismo pasó con Rumania y pasó con otras repúblicas soviéticas que al se separar de la Unión Soviética no quedaron con las principales plantas industriales, no quedaron con la principal fuente de economía, y allí la gente tuvo que salir del país en busca de mejores oportunidades. En 2019, la renta per cápita en Armenia era de poco más de $4.000. El valor bastante bajo, y queda por menos de la mitad de la renta de Brasil y la renta de Argentina. Acá en Brasil y en Argentina, la renta per cápita es más del doble de lo que es en Armenia. Entonces es una diferencia bastante grande. Estamos hablando de un país que queda en el medio de Europa, o entre Europa y Asia, y los sueldos y la renta es menor de la nuestra, bien menor de lo que la nuestra acá en Sudamérica. Eso, claro que eso crea muchos problemas económicos, y también justifica tanta gente intentando salir de Armenia. Las exportaciones totales en 2020 en Armenia fueron de 2.200 millones de euros. Las importaciones de 3.991 millones de euros. El país tiene 29.800 kilómetros cuadrados, es chico, casi como Bélgica. El porcentaje de desempleo es superior al 17%. Esos factores
de una renta más baja, problemas en la economía, también hace con que exista una comunidad gigantesca de Armenia en muchos países. En Brasil se estima que viven más de 100.000 armenios o descendientes. En Argentina se calcula alrededor de 130.000 personas de Armenia. Importante recordar que Armenia queda entre Europa y Asia, ¿no? Ya hablamos de eso, pero su cultura, su forma de vida está toda conectada en Europa. El país tiene acuerdos con la Unión Europea, también en el deporte participa de las competiciones europeas y juega el clasificatorio para el Mundial de Fútbol de Europa. Como hablamos en el comienzo, se comió 6-0 de Alemania, empató con Liechtenstein, ahora en la última rueda de la eliminatoria de la Copa del Mundo, pero va segundo, todavía impuesto de clasificar para el repechaje para intentar llegar al Mundial. Sí. Un dato importante, Armenia tiene 84% de su población cristiana. Es la primera nación cristiana en el mundo, ¿no? Pero no tiene una unanimidad religiosa ya en Armenia, ¿no? Interesante eso. Pues Perú, por ejemplo, que hablamos en el último programa, tiene 95% de su población cristiana. En Armenia es 84%. Para terminar, ¿acaso siempre hablo de los negocios del país, de nuestro tema, con Argentina y con Brasil? Pero en el caso de Armenia, los negocios con nuestros países, así como con todo el Mercosur, son muy escasos. No llegan ni siquiera a 40 millones de dólares por año, por eso preferimos no hablar en esta edición de algo vamos a inventar, Dávalos y compañeros. Ahí está, perfecto. Entonces el trabajo de Daniel Machado, en este caso con la economía de Armenia. Vamos a hablar de una cuestión que no es menor, atañe a mucho de lo que ha contado Daniel con el tema de la economía, atañe a la geografía, atañe también al turismo y atañe a la historia misma de Armenia con respecto a su actualidad, como ya decíamos anteriormente. Bueno, Armenia tiene una historia bastante compleja con respecto a este tema y no vamos a dejarlo pasar como habíamos dicho anteriormente porque esto tenemos que hablarlo porque es una situación que enmarca un montón de actitudes, no solamente de las personas de Armenia, de quienes efectuaron lo que hicieron en su momento, sino también de toda una comunidad internacional que muchos hacen oídos sordos a ciertas situaciones. Bueno, vamos a hablar del genocidio armenio. El genocidio cometido por el Imperio Otomano contra los armenios es el primer genocidio del siglo XX y aún hoy se lo considera un genocidio negado. Pero ¿quiénes son los armenios? Los armenios conforman un pueblo que comparte una peculiar tradición cultural que se remonta a épocas muy antiguas. La ubicación de su territorio fue determinante en el destino y el carácter del pueblo armenio. Entre los mares Negro y Caspio era una altiplanicie situada entre las mesetas de Irán y de Asia Menor, al este de Turquía. Sus recursos naturales contribuyeron a darle a la región importancia política, económica y estratégica, como punto de convergencia de las principales rutas que reunían por tierra el extremo oriente y el Asia Central con Europa. Su población participó en el comercio internacional, alcanzando prosperidad material y un gran desarrollo cultural que les valdría el apodo de los orientales de Europa o los europeos de Oriente. La historia de Armenia está ligada al surgimiento del cristianismo. Su iglesia se autodenomina apostólica porque la tradición refiere que los apóstoles San Bartolomé y San Judas Tadeo evangelizaron la región luego de la resurrección de Cristo. Se dirigieron al país del Ararat, Armenia en aquel momento, en cuyos montes se había asentado el arca de Noé, luego del diluvio universal y donde éste había plantado en las primeras vides al descender de ella. En la época de la persecución del cristianismo durante el Imperio Romano, el rey Timídates III, educado en Roma, se aseguró que los seguidores de Cristo no pudieran practicar su religión en tierras bajo su gobierno. El obispo cristiano Gregorio, que servía al rey hasta que su linaje, religión fueron descubiertas, fue arrojado en un calabozo profundo y detenido por 13 años, por no inclinarse ante el ídolo que el rey y su corte
adoraban. Cuando el rey Timídates enfermó, su hermana tuvo la visión de liberar a Gregorio para que curara al rey, y a través de la oración, como consecuencia de este milagro, Timídates se convirtió al cristianismo e hizo lo mismo con el reino entero. Así, en el año 301 después de Cristo y 10 años antes que el Imperio Romano haya permitido su práctica, el pueblo armenio adoptó el cristianismo como religión nacional. Esta fecha fue decisiva para la nación, forjó su identidad cristiana, aspecto que permanece firme hasta hoy. En el año 406 se creó un alfabeto propio por el cual se tradujo la Biblia en idioma local para afianzar la evangelización entre la población, siendo Armenia una de las primeras naciones en traducir las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en el siglo VII la expansión de los árabes alteró seriamente la situación general de Armenia, y en los siglos posteriores una serie de sucesivas invasiones de pueblos de Asia Central dieron inicio a un proceso creciente de desarraigo y dispersión de la población armenia, que quedó en una condición minoritaria. ¿Pero a qué se debe su diáspora? Es decir, la dispersión del pueblo armenio a otros países. Si bien la persecución de los armenios por parte de los turcos no era una novedad, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano cometió uno de los mayores genocidios de la historia, destruyendo gran parte de la minoría armenia en su territorio. Cuando el Partido Republicano de los Jóvenes Turcos llegó al poder en 1908, buscó homogeneizar la nación turca a través del lema Turquía para los turcos. Este partido planificó la deportación y el exterminio de la población armenia, decisión que quedó plasmada en documentos oficiales y fue ejecutada durante la Primera Guerra Mundial en diferentes etapas. El 24 de abril de 1915 el Ministerio del Interior dio la orden para decapitar a la cúpula intelectual armenia. Cientos de escritores, artistas, eclesiásticos, maestros, profesionales y miembros influyentes de la comunidad armenia en el Imperio Otomano fueron arrestados y deportados al interior de Anatolia, y posteriormente asesinados para que no pudieran organizar la resistencia contra las políticas turcas. Las derrotas militares turcas en la guerra aceleraron el proceso de persecución contra los armenios. Acusándolos de actos de rebelión, se prepararon drásticas medidas en su contra que incluían la confiscación de sus bienes, el rapto de mujeres y su venta a harenes turcos y kurdos. También la apropiación de niños, a los que llevaron a los orfanatos del gobierno para ser islamizados, sustituyendo su identidad, y sobre todo la obligación de emprender la marcha hacia el desierto sirio. Allí, conducidos como prisioneros y privados de todo tipo de protección ante los ataques de las tribus kurdas y bandas armadas, muchos armenios fueron torturados y brutalmente asesinados durante la travesía, y otros, sin agua ni comida, murieron antes de llegar a destino. Por decreto se prohibió prestar ayuda humanitaria a los deportados. El hostigamiento a través de las masacres, el aislamiento en el desierto y el debilitamiento moral terminó en 1923 dando como resultado la muerte de 1,5 millones aproximadamente de armenios. Aunque existe gran cantidad de testimonios y documentos que dan cuenta de los hechos, Turquía jamás reconoció el genocidio, lo niega e incluso penaliza a los turcos que lo reconozcan públicamente. La comunidad armenia ha logrado que pocos países lo reconocieran. 30 de los 193 países de la ONU lo hacen, entre ellos Argentina. Por eso, a través de la promulgación de la Ley 26.199, se declara el 24 de abril como el Día de Acción para la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio que fue víctima el pueblo armenio en 1915. El recuerdo del genocidio contra el pueblo armenio nos interpela en tiempo presente y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la discriminación y a seguir bregando por el respeto y la dignidad de las personas. Cuestiones lamentables que se dieron en la historia y que evidentemente marcan un trazo afectivo para unos, un trazo evidentemente cruel para la gran mayoría, porque esto es así. Bueno, hoy día nos lleva a tener que tener ciertas responsabilidades sobre este tipo de cosas. Abro el juego con mis compañeros. Sí, Daniel. No, algunas cosas sobre el genocidio, ¿no? La fuente que destaca hasta ahora habla de 1,5 millones de muertos. La que yo estaba hablando habla de 800.000 a 1.800.000 personas. Y estamos hablando de un país que hoy tiene 3 millones de habitantes.
Entonces, imaginar el destrozo que fue esa situación, ¿no? Estamos hablando por más de 1,5 millones, 1,800,000, de una población que hoy, 100 años después, es de 3 millones de habitantes. Entonces destrozaron el país. Bueno, Otra cosa diáspora, cultural también. sí. Sí, Dávalo, no puede hablar. La diáspora armenia, la gente que está viviendo fuera de Armenia, son alrededor de 14 millones. Se estima es el número de personas armenias o descendientes de armenios directos que son considerados como tales, que viven por fuera del país. Son obviamente muchísimos los desplazados. Esto que ha pasado últimamente con Azerbaiyán es más de lo mismo que ya no vamos a ir en detalles con estas cuestiones porque también es una parte más de la historia de Armenia con las guerras o de las guerras de los demás con Armenia. Puede tomarse así también. Entonces, el tema de la diáspora es muy importante porque los armenios en Armenia, así como dice Daniel, son muy poquitos y los desplazados son muchísimos más. Estamos hablando de seguramente 5 veces más de la población de Armenia. Pero es importantísimo lo que está diciendo Daniel, que si no se hubiese dado este genocidio en aquel momento, seguramente su población activa en su territorio debería ser muchísima más, teniendo en cuenta que de los 14 millones de la diáspora, vamos a decir que 10 podrían estar dentro del país, ya estamos hablando de un número muchísimo más alto. Y después tuvimos la gente del problema con Azerbaiyán, la gente que fue con Azerbaiyán y la gente que se fue de Armenia con el colapso de la Unión Soviética. Hay que ser bien claro acá, ¿no? La gente se fue en busca de intentar mejorar la vida. Otra cosa que quería destacar, que esa influencia de Azerbaiyán, que tiene mucha plata en algunos locales, algunos líderes, algunas empresas ya tienen mucha plata, y contar dos fatos bastante curiosos que envuelven a Argentina y envuelven a Uruguay. Empresas de Azerbaiyán intentaron patrocinar a hacer sponsor, ¿no? Que intentaron patrocinar a Peñarol y a San Lorenzo. Y las dos dirigencias no pudieron cerrar esos contratos y no aceptaron porque esas empresas de Azerbaiyán no querían ningún dirigente, ningún socio con influencia que tuviera ligación con Armenia. Si tuviera ligación con Armenia, el patrocinio no sería acepto. Y por eso ni Peñarol ni San Lorenzo aceptaron, porque yo no sé, no conozco mucho cómo es San Lorenzo, ahí sí tiene mucha influencia armenia. Yo sé que Peñarol tiene, Uruguay tiene bastante, y ahí no se podría aceptar, sería una traición a los propios hinchas, y eso no fue hacer. También no fue aceptado por San Lorenzo, esas negociaciones no avanzaron. Pero es algo bastante interesante que a través de la plata Armenia sigue siendo maltratada y con mucho preconcepto. Bueno, sin ir más lejos, estamos hablando de que el gobierno turco, mediante satélites más allá de Azerbaiyán, mediante sus satélites también, satélites económicos, ¿no? Estamos hablando empresas que tienen algún tipo de poderío, siguen haciendo mella sobre estas cuestiones y uno diría, che, tendría que quedar en el olvido, ya está. No sé si en el olvido, no, en el olvido no, pero que quedar atrás, dar vuelta de página. No, la gente de Turquía, o no sé si la gente, sino los gobernantes de Turquía, siguen creyendo que eso no fue un genocidio, siguen creyendo que los armenios son ciudadanos de segundo orden y siguen creyendo que toda Armenia debería pertenecer territorialmente a Turquía. Ya no es así, pero bueno, nosotros no podemos manejar nada, lamentablemente, no tenemos la posibilidad de cambiar muchas cuestiones, pero sí mostrarlas y contar de qué trata todo esto, y sí, porque hay que llevarle
este tipo de cosas a las personas que no conocen o que tienen todo el tiempo encima la información de lo que fue el genocidio judío en el año, desde el 1939 hasta el 45 con Hitler, sino que también hubo otro genocidio como el de Armenia, el genocidio en Ruanda en 1994. Bueno, hubo otras historias nefastas que hay que tener en cuenta como para poder pararse un poquito mejor en la historia y en la actualidad de muchos lugares y de personas también. Porque si nosotros nos ponemos a hablar con una persona armenia, tiene ese dejo de pesadez, esa carga emotiva que va traspasando de generación en generación porque no termina de cerrarse esa herida, y esa herida probablemente se cierre cuando sea aceptado que fue sacrificado todo un pueblo por parte de un gobierno que decidió que no tenían que existir más. Pero bueno, es así. Ojalá que cambie esa percepción de lo que fue el genocidio armenio como se debe, y hay que reconocerlo. Bueno, le vamos a dar el espacio a los sabores, algo un poquito más ameno en todo esto, los sabores, le damos el espacio a ella porque Paula Bernardoni nos va a contar en estos momentos de qué viene la comida armenia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. La gastronomía de Armenia se encuentra compuesta por los sabores históricos de los pueblos armenios que tuvieron su inicio en el siglo VII a.C. Desde tiempos inmemorables ha sufrido todo tipo de invasiones. En la antigüedad fueron arrasados y dominados por los persas, bizantinos y otomanos. Su gastronomía tiene la peculiaridad de encontrarse a mitad de camino de la cocina caucásica y mediterránea, hecho que viene como consecuencia de la influencia de otras culturas, como la griega, la mongola, la turca e incluso la Unión Soviética en el pasado siglo XX. Es un país con mucha historia. Su clima es extremo, con inviernos fríos, una breve primavera y un caluroso y seco verano. Llueve muy poco en primavera, por lo que este país es verde solo de marzo a junio. Solo el 17% de la superficie del país es apta para la agricultura. Pero es esencial ya que es un país productor de cereales, remolacha, azúcar, papa, uvas, frutas como el durazno, el damasco y las cerezas. También es importante el ganado bovino, el ovino y los productos lácteos. En las montañas armenias todavía se conservan de forma silvestre variedades de cereales prehistóricas y vides autóctonas. Son 4 los cereales que podemos encontrar en estado primigenio: la cebada, el centeno, la avena y el trigo. Los cereales son una tradición gastronómica, el complemento ideal para cualquier dieta. El bulgur es uno de los platos más representativos. Se prepara con trigo bulgur, cocidos y desecados. También el centeno, introducido por la influencia soviética, cuyos granos se consumían tostados e incluso se llegó a utilizar como reconstituyente recetado. Las verduras más utilizadas son la calabaza, las papas, la col, las berenjenas, el puerro, el pepino, las espinacas. En la mayoría de los casos se pueden estar guisadas o simplemente crudas. Una de las verduras más populares de la cocina armenia es la calabaza y principal protagonista de un plato muy original, gapama. Suele verse en época de Navidad y se trata de una calabaza cortada, horneada y rellena que puede ser de arroz, pasas, damascos, ciruelas secas, nueces, almendras, canela y miel. Y se puede servir tanto como postre o plato principal. Las papas entraron en la cocina armenia gracias a los soldados rusos que ocuparon el país en 1930. Otra verdura muy popular con introducción tardía también es la col, empleada como hoja para recubrir los tolma. Variedad de verduras se utilizan en guisados, crudos o rellenas. Las especias y hierbas aromáticas son la parte fundamental en el sabor de la cocina armenia y se utilizan en abundancia. Los productos lácteos son muy importantes en su cocina. En un principio los armenios eran una cultura itinerante y los productos derivados de la leche debían ser fermentados. En los quesos destaca el panir, es muy consumido en el desayuno. Este suele ser abundante, compuesto por aceitunas, pepinos, tomate, legumbres, panir, mermeladas, miel y lavash. El pan llamado hats es el alimento básico, el más popular es el lavash, un pan que se elabora en láminas muy finas. Uno de los platos más populares elaborados entre los armenios es el tanapur, una sopa de yogur. Se trata de un plato con granos de cereal, yogur, cilantro picado, a veces se le añade clara de huevo y harina para prevenir que el yogur se corte. En la cocina armenia, cuando se añade un producto lácteo a una sopa, esta pasa a tener la denominación apur.
Mese es una selección de aperitivos, puede estar compuesta por hummus, falafel, dolmas, olivas, quesos, entre otros. Harissa es un plato armenio tradicional delicioso hecho de carne de pollo desmenuzado. Este plato se come en invierno y se saboriza con manteca, sal, comino y a veces ají picante. Ich es una ensalada de trigo con pasta de tomate, cebolla de verdeo, aceite de oliva y se puede consumir sola o envuelto en hojas de lechuga. Gata, un pan redondo dulce y tradicional. Se decora con textos o imágenes horneados y a veces siguiendo una tradición se oculta una moneda durante el horneado y la persona que lo encuentra tendrá buena fortuna. Lemejun, este plato es una especie de pizza o empanada horneada rellena de carne picada, cebolla, tomate, muy condimentada. También lleva unas gotas de jugo de limón. Los korobat son unos pinchos de carnes de cordero o de cerdo acompañados de verduras cocidas en la parrilla y súper condimentadas. Baklava, se trata de un dulce fantástico muy popular, se prepara con una masa de hojaldre relleno de nueces, cardamomo, azúcar, miel y manteca. Su textura es súper crujiente y suave su relleno. Hoy les quiero compartir la receta de los dolma. Son unos deliciosos rollitos de hojas de parra rellenos de mezcla de arroz y carne picada. Los ingredientes que necesitamos son medio kilo de carne picada, 3 cebollas picadas, 3 dientes de ajo, una rama de cilantro, una rama de perejil, 30 hojas de parra, 150 gramos de salsa de tomate, sal y pimienta. Para la salsa necesitamos una taza de yogur natural y 15 hojas de menta picada. Primero cocinamos el arroz por 10 minutos, escurrimos y reservamos. En un bowl ponemos las hojas de parra y agregamos agua hirviendo y dejamos por 2 minutos. En un bowl mezclamos todos los ingredientes. Por otro lado estiramos las hojas de parra y le agregamos una pequeña porción de relleno, doblamos hacia adentro y enrollamos. En una olla acomodamos las dolmas, le agregamos 2 tazas de agua y llevamos a hervir por 50 minutos. Agregamos la salsa de tomate y un pequeño plato para mantener la estabilidad. Por último preparamos la salsa mezclando el yogur con la menta, salpimentamos y a disfrutar. Gran trabajo de Paula Bernardoni, riquísima la comida armenia, con mucho también para contar con respecto al sector culinario. Bueno, Paula Bernardoni, en este caso, contándonos y enseñándonos tan ricos platos de este lugar. Pero bueno, en este caso ya tenemos que empezar a caminar también el segundo tramo que toca con respecto al turismo. Por eso le damos espacio a nuestro compañero Lucio Fraunayar. Y nos quedan varios lugares por recorrer en Armenia, muy lindos, llenos de historia y cultura y mucho paisaje. Por eso vamos a empezar hablando del monte Ararat. Este monte actualmente pertenece territorialmente a Turquía, sin embargo es parte de la Armenia histórica y es el símbolo de Armenia. Este aparece también en el escudo de armas de Armenia, es claramente visible desde la mayor parte del país, en especial desde la capital Ereván. Los turcos la conquistaron tras lo que se conoció como el genocidio armenio, en donde Armenia perdió el territorio donde se alza el monte Ararat. Tiene una altura de 5.137 metros sobre el nivel del mar y según el libro del Génesis y la tradición cristiana, interpreta que esta montaña es el lugar donde se aposó el arca de Noé tras el diluvio universal. Es más, dicen que ciertas monasterios o catedrales cerca del monte Ararat fueron construidas en su inicio con la madera del arca de Noé después del diluvio universal. También tenemos la catedral de Svartnot, es una catedral circular en ruinas del siglo VII, ubicada a 15 kilómetros de la capital Ereván. Esta fue construida en el año 653, dedicada a San Gregorio, en el lugar en donde se supone que aconteció el encuentro entre el rey Terdad III, conocido como santo y fundador de la Iglesia armenia, y Gregorio el Iluminador, en lo que fue la creación de la Iglesia armenia. Este fue el lugar de distintas batallas entre los ejércitos árabes y bizantinos después de muchos años. Svartnot permaneció en pie hasta fines del siglo X, después permaneció enterrado hasta que sus restos fueron descubiertos a principios del siglo XX. El lugar fue excavado
entre 1901 y 1907, 6 años de excavaciones, y donde descubrieron los cimientos de la catedral que todavía estaban intactos, así como también los restos del Palacio del Catolicós y una bodega, eso estaba intacto, y este lugar se fue reconstruyendo y hoy en día lo podemos visitar, es uno de los lugares más lindos para visitar dentro de Armenia, está lleno de historia y hermosos paisajes para ver y recorrer mientras te vas informando y vas entendiendo un poquito más de la historia de Armenia. Y por último tenemos el Vaticano de Armenia. Este nombre es un poquito más complicado, lo voy a segmentar. Etchmiadzin es un complejo bastante grande y es el lugar donde reside la figura más importante de la iglesia armenia, el Catolicós. Son varios los edificios que conforman este lugar sagrado. El primero de ellos es la catedral, el más importante edificio de este Vaticano de Armenia, y tiene mucha historia, es una de las más antiguas de todo el mundo. Este simple hecho es ya emotivo, suficiente para que sea visitada, y se encuentra en el centro de este Vaticano. Es mucho más sencilla de lo que podemos llegar a creer cuando decimos Vaticano. Nos imaginamos el Vaticano en donde está el Papa Francisco. Este es el Vaticano de Armenia, sin tanto lujo, pero con mucha historia y mucha arquitectura. Los que fueron lo suelen recomendar porque tiene arte barroco, tiene arte de todo tipo, y como ya sabemos en las iglesias se puede ver mucho sobre la arquitectura del momento. Otro de los edificios importantes es la iglesia contemporánea. No solo tienen una catedral antigua, sino que tienen una iglesia moderna, que es una iglesia más minimalista, por así decirlo. Está por dentro, tiene unas líneas muy marcadas, con ciertas sutilezas, es más austero, pero es curioso porque teníamos una catedral de hace muchos años, con mucha historia, y de la nada también encontramos una iglesia contemporánea. Esto me parece que es más un mensaje de la iglesia armenia, del avance del tiempo y no quedarse con los principios de la iglesia, sino que también va adelantándose en el tiempo. Es un buen mensaje también de la iglesia, que no te lo dicen en ciertas palabras, pero sí lo demuestran con estas construcciones. Después tenemos el Centro de Educación Cristiana, que es donde se forman los pontífices y los estudiantes de la religión. La residencia, obviamente, del pontífice, que está ubicado, ocupa la mitad de todo el complejo. Esta residencia es muy hermosa, es donde vive la persona más importante de la iglesia armenia, que es el Catolicós, es la figura análoga al Papa en la iglesia romana. Y después tenemos los jardines de todo este complejo, que es el aire, la pureza y todo el verde hermoso que tiene este complejo para visitar, muy lindo para disfrutar de la arquitectura, del aire libre, del paisaje y de la historia de Armenia. Nos vamos despidiendo. Esto fue Armenia, un gran país con muchas historias, con tanto para contar seguramente con el transcurrir del tiempo, y no vamos seguramente a quedarnos con esto que hemos visto, porque la historia se sigue escribiendo, los lugares se renuevan, la economía, en este caso con Daniel, lo mismo, y el cine con Diego va a ir seguramente evolucionando si es que lo necesitara. Bueno, muchachos que están ahí, uno a mi izquierda, otro a mi derecha, según da vuelta la pantalla, nos reencontramos la próxima edición de Algo Vamos a Inventar acá por Africana Contenido. Chao, muchachos. Nos vemos, un gusto. Bueno, nos encontramos en la próxima. Chao, chao.